Iglesia, muy buenos días. Qué bueno nuevamente poder estar aquí, qué agradable para mí poder tener este privilegio de llevar la palabra de Dios esta mañana. Que Dios guarde nuestros corazones, que Dios traiga paz y que Dios traiga entendimiento para este mensaje que tenemos el día de hoy. Sí, y la palabra del día de hoy tiene por título Medida de Fe. Vamos a orar, por favor. Dispongamos el corazón. Señor Jesús, gracias te damos por esta maravillosa mañana, Señor, que hoy nos permites vivir. Señor, gracias porque hoy abres nuestros ojos, Papito Dios, porque el propósito tuyo, Señor, continúa en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo mes, Papito Dios, que nos permites vivir, Señor, ya hoy 2 de marzo de este 2024, que ha sido sobrenatural en nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo de ayuno, Papito Dios, que es cuando venimos una vez más delante de ti, Señor, para que tú revises el corazón, para que lo sondees, Señor, y para que cada día podamos ser conformes a tu voluntad, Papito Dios. Te entregamos este tiempo, Señor. Cierra mi boca humana, Papito Dios, y que seas tú hablándonos fuerte y claro, Señor, como tú siempre lo haces, Señor. Te entregamos absolutamente todo y te hemos orado en tu poderoso nombre y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y Iglesia, les voy a pedir que se ubiquen en la palabra de Hebreos 11, ¿sí? Vamos a leer todo el capítulo. No va a estar en la pantalla porque pues es algo largo, pero usted no se preocupe que yo se lo voy a leer. Entonces dice así, Hebreos 11, y allí encontramos un título, y dice, por la fe. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses
porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta de Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y aquí pregunta Dios, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros en cambio fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía que gente así anduviera sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Amén. Señor, gracias te damos por esta maravillosa palabra sobre la fe, Papito Dios. Hoy nos hablas fuerte y claro, Papito Dios, y queremos entender, Señor, el propósito particular e individual que tienes para todos y cada uno de nosotros los que estamos esta mañana aquí, Señor. Te entregamos absolutamente todo, Señor, y te hemos orado en tu poderoso nombre. Amén y amén. Y luego de la lectura de este capítulo, bastante exento por demás, donde habla puntualmente de la fe, la pregunta que viene es, ¿qué es la fe? Es un buen interrogante. Y cuando leemos este pasaje, podemos nombrar Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, tienen una respuesta a esa pregunta. Y su respuesta no es verbal, no señor, su respuesta está en su testimonio de vida. Y al respecto el Señor nos dice en este capítulo de Hebreos lo siguiente: ¿quieres saber qué es la fe? ¿Quieres más acerca de la fe? Retomemos el 32 y el 34, porque él hace ahí la pregunta que les decía ahorita. ¿Qué más voy a decirles? ¿Sí? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Escuchemos bien, dicen, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Yo no sé tú, pero yo quiero experimentar esa fe. Amén. Esa fe de vivir confiado sin ver absolutamente nada. De vivir confiado en lo que creo, ¿sí? Que esas expectativas que todos y cada uno de nosotros tenemos no dependan de lo que nuestros sentidos perciben, porque sería demasiado sencillo, sino más bien de en quién hemos creído. Y Dios hoy a través de su palabra habla muy puntual y nos dice ¿qué es la fe? Que es esa pregunta que acabamos de formular. Y en el literal o en el versículo 6, ¿sí? Dice lo siguiente, ahí lo vamos a tener en pantalla, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, y esto es muy importante, porque dice que ya que cualquiera de nosotros cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él existe y además que Él recompensa, ¿verdad? A quienes lo buscamos, ¿sí? Entonces podríamos decir que esta fe es un requisito para agradar a Dios.
¿verdad? Porque sin ella es, y ahí en mayúscula, es imposible. No puedo tener una relación con Dios si no tengo fe, ¿sí? Y cuando observamos el testimonio de todas estas personas que acabamos de nombrar, todos estos personajes bíblicos, encontraremos un común denominador en la vida de todos y cada uno de ellos, que yo lo denominé la adversidad, ¿sí? Es un título ahí bien grandote, la adversidad, porque muy seguramente ninguno de ellos hubiese podido entregarnos esos tremendos testimonios de la fe si sus vidas hubieran transcurrido como un cuento de hadas, si todo hubiera sido perfecto en sus vidas, muy seguramente no tendríamos estos maravillosos testimonios de fe que hoy nos tienen aquí. Entonces, la tristeza, el dolor, la necesidad, la ausencia, el infortunio, la calamidad, la desdicha, el revés, los contratiempos y la desgracia son algunos de los escenarios de esta adversidad. Y yo estoy absolutamente seguro que si pregunto a cualquiera de los que estamos aquí, ninguno desea situaciones de esta índole en nuestra vida. Es apenas lógico porque a nadie le gusta. Mas la verdad, y escuchen muy bien, la verdad es que estas circunstancias son comunes al género humano, ¿sí? O nos sucedieron, o nos están sucediendo, o en algún momento nos van a suceder. Es imposible evitarlas, ¿verdad? Y no lo digo yo, es palabra de Dios. Y aquí vamos a Juan 16:33, por favor. Juan 16:33, aquí nos habla puntual el Señor. Y dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. ¿Qué dice? En este mundo encontrarán o afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, animémonos independientemente de aquella circunstancia, situación o suceso en tu vida, Dios ya venció. Amén, iglesia. Dios conoce absolutamente todo de cada uno de nosotros, Él nos creó. Él dice que desde que estábamos en el vientre materno y desde antes de que ya empezáramos a existir, Él ya nos tenía todos diseñados, conoce hasta el último vello de nuestro cuerpo. Entonces, según esta palabra de Juan, ¿qué tenemos que hacer? Pegarnos de la mano de Dios, porque dice, para que en mí hallen paz. Y segundo, animarnos, ¿sí? No tenemos otra alternativa, animarnos. Pero resulta que cuando viene esa situación, cuando viene la calamidad, cuando viene esta situación que nos cuesta, ¿verdad? Entonces viene el desánimo, viene la conmiseración, hasta reclamamos al Señor, ¿sí? Entonces empezamos a decir cosas como, ¿y por qué a mí? ¿Qué fue lo que yo hice yo? ¿Qué hice para merecer esto, verdad? Cuando recordemos que estas circunstancias Dios nos está diciendo en su palabra que son comunes, que las vamos a tener, que nos peguemos de su mano porque dice para que en mí haya en paz. Entonces tengo la circunstancia, corro a los brazos de mi papá, ¿sí? No entiendo, pero le digo, Señor, tú me dices que nos animemos. Entonces recapitulemos lo que hemos visto hasta el momento. Somos hijos de Dios, ¿amén? Entonces como hijos de Dios siempre vamos a estar anhelando, buscando, persiguiendo tener esa relación con nuestro Papá Celestial. Y la fe es un requisito para agradar a mi papá, ¿verdad? Entonces tenemos claro que sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que cada día estar ejercitando ese tema de la fe. Y la fe la define Hebreos 11:1 como la confianza de lo que estamos esperando, pero a pesar de que no veamos absolutamente nada. Y ahí es cuando se pone chévere la cosa. Porque la adversidad es ese escenario adecuado para poner en práctica la fe. Es como cuando tú tienes la teoría de conducir un vehículo, pero efectivamente tomas el volante, prendes el carro y lo echas a andar. Son cosas parecidas, pero nunca iguales. Solo vamos a saber si sabemos conducir cuando efectivamente nos montemos en el carro y lo echemos a rodar, ¿verdad? Entonces, iglesia, el llamado esta mañana es a que debemos y tenemos que madurar, ¿verdad? Porque esa fe es una gran oportunidad para saber qué tanto hemos madurado espiritualmente, ¿verdad? Es un indicador particular de cómo está ese nivel de fe y ese nivel de confianza. ¿Y por qué? Preguntaríamos. Pues porque la oscuridad y el silencio que vienen con la adversidad, porque generalmente cuando estamos en estas circunstancias decimos, Dios no me contesta, no sé qué hacer, no veo absolutamente nada, ¿verdad? Ahí
es un escenario buenísimo, fabuloso, para que podamos empezar a entrenar esa fe. Y vamos a la palabra, Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y a mí particularmente me gusta mucho este versículo, porque tanto nosotros como muchos inconversos la tenemos en la mente. Y decimos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y lo recitamos y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y entonces nos lanzamos al agua sin pensar en el contexto, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿dónde está el contexto de la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y aquí hemos aprendido que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Entonces pensamos equivocadamente que como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces me meto en la deuda porque Dios proveerá, ¿sí? Y después tenemos el agua al cuello, ¿verdad? Tomamos decisiones sin consultas con el Señor, porque es que como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces me lanzo. Y este argumento sobre el cual nos basamos es una verdad, pero que disgregada, separada o cercenada del contexto, se convierte en una mentira, ¿sí? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero primeramente me pide que renueve mi mente, ¿sí? Que transforme mi vida. ¿Y cómo lo hago? A través de la palabra. Entonces, cuando yo renuevo la mente, cuando yo alimento mi corazón de la palabra, esa óptica que tengo de la adversidad va a tener otro ángulo totalmente diferente, ¿verdad? Ya no voy a conmiserarme, ya no voy a empezar a quejarme, ya no voy a pelear con Dios. Y en vez de preguntar por qué, ya le voy a decir, Señor, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué debo fortalecer en mi vida? ¿Qué necesito cambiar? ¿A qué debo renunciar? Y empezamos a edificarnos y a crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, puedo renovar mi mente y transformar el problema o esa incomodidad de la calamidad en una oportunidad para entrenar y para fortalecer mi fe. Entonces, para saber realmente a través de esa experiencia de vida, ¿verdad? Si la palabra de Dios es la verdad en mi vida, porque todo el tiempo vivimos repitiendo, la palabra de Dios es mi verdad, la palabra de Dios es mi verdad, y llega la adversidad y se me olvida la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la idea es que Dios te está permitiendo muchas cosas, muchas herramientas para que esa fe sea afirmada, sea fortalecida. De allí la palabra de nosotros es Mateo 7:24, dice que nuestra casa está edificada sobre la roca, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pero van a venir los vientos, van a venir las lluvias y dice, y la van a azotar con todo, pero la casa no se va a derrumbar. Entonces la adversidad siempre va a estar allí, ¿amén? Entonces, cuando yo me permito vivir estas circunstancias desde esa otra óptica, que no es desde la conmiseración ni de la queja, sino desde la fe, mi vida se va a convertir en testimonio, ¿verdad? Porque es cuando te ven y dicen, hombre, a pesar de, te veo sonriente, ¿sí? A pesar de esta situación, avanzas, a pesar de, creces. Y yo a veces que estoy tal vez en una mejor posición en ese momento de vida, estoy quejándome, entonces me vuelvo testimonio. Y esa es la idea y esa es la gran comisión, llevarles a otros, no con bibliazos, sino con nuestro testimonio de vida. Porque alabar en tiempos de bienestar, créanme que es agradable para Dios. A Dios le encanta porque la gratitud es chévere, la gratitud es buena. Y demás, como decías tú, es fácil, ¿verdad? Pero alabarlo en medio de la lluvia, bailar en medio de la lluvia, eso es testimonio. Y eso es lo que busca Dios de esa situación, que sonriamos a pesar de, ¿verdad? Vamos a la palabra, Mateo 17:20. Dice, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Para ustedes nada sería imposible. Amén. La semilla de mostaza, una semilla muy pequeñita, dice, es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se vuelve el árbol más grande de las plantas del huerto. Y aquí voy a mostrarles una imagen de un árbol, no sé si ustedes la han visto, de un árbol de mostaza. Pisa, ¿me regalas? Miren, tremendo arbolote. No sé si ustedes lo han visto, yo no lo había visto.
de algo tan pequeño, de algo tal vez insignificante, se vuelve algo gigante, ¿sí? Y no es solamente lo que te digo esta mañana, está en la palabra, Mateo 13, del 31 al 32. Dice ahí, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Entonces, por testimonios como los de Abel, Enoc, Noé, Abraham y todos los que hablamos, millones de personas han conocido al Señor y lo han recibido en su corazón, ¿verdad? Entonces pensemos, Noé en obediencia construyó una barca sobre cosas que le hablaron, que Dios le habló, pero que no veía, ¿verdad? Entonces el llamado de esta mañana es a que construyamos esa relación saludable con Papito Dios, ¿sí? A pesar de que nuestros ojos no vean absolutamente nada, porque eso es fe. Por su parte Abraham obedeció, ¿sí? Y se fue, salió de su lugar de comodidad, sin saber hacia dónde iba. No tenía ni idea, ¿verdad? Y Dios nos habla y nos dice, Edwin, ¿de dónde tienes que salir hoy? ¿Qué tienes que dejar? ¿A qué tienes que renunciar? ¿Qué tienes que abandonar? Entonces, ora y pídele dirección al Señor. Y eso es fe, obedecer. Sara, qué gran testimonio. Una mujer de avanzada edad, con un tema de esterilidad, con un esposo también longevo, ¿verdad? Y recibió fuerzas para tener a su bebé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Quién te hizo la promesa el día de hoy? Piénsalo, ¿verdad? ¿Qué hay imposible para Dios, iglesia? Absolutamente nada. Entonces ora, clama y no te detengas. Avanza, muévete a pesar de, baila en la lluvia, gózatela, ¿verdad? Cuando vamos a la palabra de Dios en Santiago 2:18 dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Independientemente de las circunstancias que estén en mi vida, mis obras siempre tienen que reflejar y tiene que haber coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, entre lo que creemos y lo que pensamos, y entre lo que creemos y las palabras que salen de nuestra boca, que siempre tienen que ser de bendición. Y esta mañana, por tu fe, escúchalo muy bien, por tu fe en medio de aquello que hoy estás enfrentando, ¿sí? Yo no tengo duda que vendrán muchísimas personas, como está en la palabra de Dios, muchísimas aves, a anidar en los brazos de Papito Dios, por esa fe que tú mostraste, por esa fe en la que persististe y por esa fe en la que Dios te va a dar la victoria. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta maravillosa palabra que nos regalas esta mañana, Señor. Gracias, Papito Dios, porque esta mañana podemos recordar quiénes somos en Cristo Jesús, Papito Dios. Esta mañana decidimos, Señor, transformar nuestra vida con la renovación de nuestra mente, porque podemos ver desde otra perspectiva, Señor, cuáles son esas circunstancias en mi vida, Señor, que tú quieres que yo cambie, Señor. Hoy reafirmamos, Papito Dios, que en ti, Señor, todas las cosas obran para bien en la vida de todos y cada uno de nosotros, incluso y sobre todo aquellas, Señor, que me cuestan, Papito Dios, que me duelen y que no entiendo, Señor. Hoy deseo creer en ti, Papito Dios, y clamo que avives, Señor, ese fuego, Papito Dios, poderoso y sobrenatural en nuestra vida, Señor, para que esa sabiduría, Señor, tuya, Señor, reine en medio de las situaciones que vivimos todos los días, Señor, y para que acá podamos ser testimonios, Señor, para todos y cada una de las personas que tú nos permites, Señor, cruzarnos en nuestra existencia, Señor. Gracias, Papito Dios, y te hemos orado en tu poderoso nombre y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.